Que el Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Es un honor y un privilegio una vez más, mis hermanos, el saludarlos una vez más y el poder compartir el consejo de la palabra de Dios con ustedes en esta ocasión. Primeramente, mis hermanos, quisiéramos orar, darle gracias al Señor en esta mañana para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe, quien venga el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón y tome control de nuestra mente. Oremos todos, mis hermanos. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia, Señor, es para siempre. Padre eterno, Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos concedes, Señor. Gracias, Padre, por tus cuidados, por tu protección, bendito Dios, Padre Santo, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia, bendito Dios, Señor, que siempre nos acompaña, bendito Dios eterno. A esta hora, bendito Dios, Padre, pedimos, Señor, en tu presencia en nuestras vidas, Señor, que seas tú, Espíritu de Dios, quien venga, Señor, y ilumine, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que vengas, oh bendito Dios, y nos enseñes, oh bendito Dios, Señor, el consejo de tu palabra, Señor. De igual manera, bendito Dios, quiero, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendito Dios, Padre Santo, Señor, que continúes supliendo, Señor, para sus necesidades, Señor. Si hay alguna dolencia, Señor, alguna necesidad, Padre, alguna enfermedad, Señor, en medio de tu pueblo, bendito Dios eterno, que seas tú, bendito Dios, Señor, quien extienda tu mano de poder, Señor, y toques, oh bendito Dios, Señor, esas vidas, bendito Dios, Padre. Gracias te damos, eterno Dios, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, hemos comenzado una serie de lecciones titulada ¿Por qué necesitamos la Biblia? Y en realidad no hay una simple respuesta, ¿verdad?, que podríamos dar del por qué necesitamos la Biblia, porque son muchas maneras del por qué necesitamos la Biblia. Pero en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar específicamente de una razón por la cual nosotros necesitamos de la Biblia. Y es porque la Biblia nos proporciona orientación moral. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos saber y podemos entender de la manera que nuestro Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Como ustedes saben, desde el momento que nosotros como cristianos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Entonces podemos ver, mis hermanos, que tenemos una nueva naturaleza. Y como resultado de esa nueva naturaleza, nuestras definiciones de lo correcto y lo incorrecto se han alterado. Y ahora deberían de estar determinadas por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios debe de regir nuestras vidas. Sin embargo, la moralidad divina es más que un simple código de conducta. La moralidad divina fluye de las virtudes que crecen dentro de nosotros como seguidores de Cristo. Es decir, mientras nosotros nos acerquemos más al Señor, mientras nosotros caminemos más cerca del Señor, estas virtudes morales seguirán creciendo en nuestra vida. La moralidad, mis hermanos, puede ser un tema difícil e incluso polémico en ciertos círculos sociales, porque muchas personas hoy en día creen que el concepto de moralidad se basa en ideas y virtudes anticuadas que ya no se aplican en el tiempo moderno. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar, de platicar con personas jóvenes y a veces personas no tan jóvenes, ¿verdad?, que cuando uno les comenta o comparte con ellos el consejo de la palabra, lo primero que le dicen es, bueno, esas cosas eran para nuestros tatarabuelos, esas cosas eran para nuestros bisabuelos, esas cosas eran para nuestros abuelos,
pero para nosotros hoy en día eso ya no se aplica, porque ahora estamos viviendo en una nueva era, estamos viviendo en una nueva época, esas cosas son anticuadas, por lo tanto ya no vivimos de acuerdo a ellos. Lamentablemente, mis hermanos, la ética actual a veces se ve como un asunto de elección personal. Es decir, la persona en sí elige qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Muchas veces la persona le dice a otra persona, tú haz lo que tú te sientas bien en hacer. Si lo que tú estás haciendo se siente bien, pues síguele haciendo. Aunque lo que esta persona esté haciendo lo incorrecto. Pero si se siente bien haciéndolo, pues para ella es lo correcto. Amén. La palabra de Dios, sin embargo, ve la moralidad de una manera muy diferente. Las Escrituras nos enseñan que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Imagínese, pongámonos a meditar por un momento lo que significa eso. Todos y cada uno de nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Imagine cómo esto puede afectar la perspectiva de alguien respecto a la moralidad. Y la lección de hoy trata precisamente sobre este tema y explora la manera en que nosotros como cristianos debemos vivir como portadores de la imagen de Dios y al mismo tiempo como portadores del nombre de Cristo. Quiero invitarlo, mis hermanos, a que abra sus escrituras al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 1, y vamos a leer Génesis capítulo 1, del versículo 26 al versículo 28. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta ocasión. Dice de esta manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si seguimos leyendo, mis hermanos, toda la historia del Antiguo Testamento, encontramos que las naciones paganas del Antiguo Testamento tenían sus propias creencias respecto al origen del mundo. Incluso hoy en día las personas y ciertas culturas tienen su propia opinión o su propia creencia acerca del origen del mundo. Sin embargo, la descripción que hace Dios de la creación difiere de manera significativa de estas creencias paganas. Y esas diferencias se describen en las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia afirma que hay un solo y verdadero Dios, creador del universo. Nuestro Dios es mucho más que suficiente para todas nuestras necesidades. Sin embargo, otras naciones adoraban a muchos dioses falsos porque necesitaban de muchos dioses para todas sus necesidades. Las diferencias también impactaron la manera en que la gente pensaba en que sus dioses y nuestro Dios querían que las personas actuaran. Es decir, cómo nosotros deberíamos comportarnos de acuerdo a nuestro Dios. Sabemos que el único y verdadero Dios es un Dios santo y espera santidad de su pueblo. Pero las deidades falsas de las naciones paganas eran vistas como amorales, es decir, no tenían leyes por las cuales ellos podían regirse, por lo que estas naciones no tenían una base adecuada para determinar el bien y el mal. Sabemos que desde el principio, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas,
Todas las cosas Dios las creó buenas, porque Dios es bueno. Dios creó el universo y Dios creó a la humanidad para que fuera única. Una singularidad que todavía está vigente. Se nos dio la responsabilidad de tener dominio sobre toda la creación. Es decir, somos administradores de sus recursos. Sin embargo, tal vez la verdad más profunda de este pasaje se encuentra en la declaración de que la humanidad fue creada a imagen de Dios. La imagen y la semejanza que acabamos de leer en el versículo 26 se refuerzan mutuamente. No pretenden significar dos cosas diferentes. Estas palabras transmiten el sentido de que una persona es un ser excepcionalmente racional y moralmente responsable. Es decir, si usted se acuerda, mientras nosotros estábamos creciendo en nuestros años de adolescentes, por decirlo así, uno comienza a tener uso de la razón. Y desde ese momento uno comienza a darse cuenta del bien y el mal. Uno puede elegir desde ese momento hacer el bien o hacer el mal. Porque fuimos creados con la capacidad de reconocer el bien y el mal y de hacer el bien y el mal. Pero lo que sucede es que mientras nosotros crecemos alejados de Dios, mientras nosotros crecemos lejos de Dios, aparentemente desarrollamos más hacer el mal que hacer el bien. Pero esta singularidad también se refiere a la relación que Dios quiere tener con la humanidad. Porque al mismo tiempo Dios nos creó con un vacío en nuestro ser, con un vacío en nuestro corazón, el cual nosotros, al no conocer a Dios, al vivir alejados de Dios, queremos llenarlo con las cosas de este mundo. Queremos llenar ese vacío en nuestro ser con placeres, con dinero, con viajes, con cosas que muchas veces pues no son importantes. Solamente Dios puede llenar ese vacío en nuestra alma. La implicación de todo esto, mis hermanos, es muy clara. Dios quiere que las personas vivamos de una manera que le agrade a Él y que rechacemos vivir de una manera que le desagrade a Él. Entonces debemos de vivir una buena vida de la mano con Dios, no simplemente para honrar un código moral, sino por nuestra relación única con un Dios santo y bueno. Recuerde que somos portadores de su imagen y por lo tanto debemos de honrarle de la mejor manera posible. Ahora, del libro de Génesis vamos a irnos al Nuevo Testamento, al libro de Colosenses. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos aconseja a nosotros como creyentes, como la iglesia, de qué manera debemos de vivir nuestra vida. Libro de Colosenses, el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y dice de esta manera: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Note, mis hermanos, que Colosenses 3 comienza con la frase, si pues habéis resucitado con Cristo, porque es la resurrección de Cristo la que nos ha dado la victoria. Es a través de la resurrección de Cristo que Él es nuestra única fuente de nueva vida. Y esto incluye la esperanza de la vida eterna. Así como Él ha resucitado, nosotros también
resucitaremos. Así como Él ha resucitado, nosotros también hemos resucitado a una nueva vida, para agradarle a Él. Si bien esta realidad cambia el destino eterno del creyente, también debemos de cambiar la forma de nuestra vida actual, porque sabemos que nuestro hogar está en el cielo, pero mientras nosotros no estemos allá en el cielo, debemos de vivir lo que nos queda en esta vida, aquí en este mundo, para agradar a nuestro Dios. Nosotros como creyentes debemos de buscar las cosas de arriba y poner nuestra mira, poner nuestra mente, nuestro corazón en las cosas de arriba, allá donde Cristo está sentado a la gloria de Dios. Todo lo que sea importante para Cristo, todo lo que a Cristo le agrade, eso es lo que debe de agradarnos a nosotros. Eso es lo que a nosotros nos debe de importar. Tenemos que proclamar el Evangelio. Tenemos que proclamar su reino. Tenemos que proclamar que Él salva, que Él sana y que Él ama a las personas. Ahora, note, mi hermano, el paralelismo que el apóstol Pablo usó en estos dos versículos. Él hizo referencia a nuestros afectos, a nuestros deseos y a los afanes del creyente. Esto nos envuelve a la persona completamente, de una manera integral, ya que el enfoque de nuestra vida ha sido transformado. Es decir, nuestro corazón ya no debe de palpitar, ya no debe de latir por las cosas que hay en este mundo, porque nuestras prioridades han sido cambiadas, sino que lo que encontramos nosotros en Cristo, lo que le agrada al Señor Jesucristo, eso debe de ser nuestra prioridad. Como resultado, las prioridades de una persona deben de estar conformadas por valores consecuentes con el reino de Cristo. Debemos siempre vivir nuestra vida en este mundo, siempre pensando en el reino de Dios, siempre pensando en el reino de Cristo. Todo lo que sea agradable para Él también debe de ser agradable para nosotros. Y sabemos que tal transformación tiene lugar porque estamos escondidos con Cristo. Alguien podría preguntarse, ¿pero qué significa o qué se entiende de estar escondidos con Cristo? Porque sabemos de que la vida cristiana debe de vivirse a plena vista de los demás. Entonces, mis hermanos, a lo que se está refiriendo aquí es al vínculo espiritual con Dios que todo creyente debe de tener. Si vemos el versículo 4 nos da una comprensión adicional del versículo 3. El versículo 4 nos dice de que Cristo es nuestra vida, es decir, Cristo es la fuente, Él es el propósito, Él es el significado de nuestra vida para todos y cada uno de los creyentes. Se encuentra escondido en Él. Y tal vida tendrá un significado aún mayor cuando Cristo regrese en toda su gloria por su iglesia. Porque ese es otro asunto, esa es otra razón por la cual nosotros debemos de vivir en esta vida actual, siempre pensando en las cosas de arriba. Porque sabemos que un día, no muy lejano, el Señor Jesucristo regresará, vendrá por su iglesia y nos llevará a vivir con Él para siempre. Por lo tanto, debemos de vivir lo que nos queda en este mundo, siempre pensando en el regreso del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro, él tenía esto en mente cuando él escribe en su carta, en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, vemos que el apóstol Pedro hace una pregunta clave y él dice que si todo lo que hay en este mundo será destruido y todo lo que realmente importa vendrá con el nuevo mundo, entonces ¿cómo debemos de vivir nosotros los cristianos hoy en día? En la mente del cristiano debe de haber una constante asociación entre la santidad que llenará los nuevos cielos y la nueva tierra y la consagración del creyente
a vivir el día de hoy en santidad. Vemos que el apóstol Pedro exhorta a todos los que hemos creído en Cristo Jesús a estar listos en todo momento para hacer la transición de este mundo hasta el próximo, de manera de que seamos hallados sin mancha e irreprensibles. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el consejo de la palabra de Dios es que nosotros debemos de poner nuestra vista, nuestra mirada y nuestra mente en las cosas de arriba. Eso debe de ser nuestra prioridad. El segundo consejo que nos da el apóstol Pablo en este capítulo es que debemos de vestirnos del nuevo hombre. Lea conmigo el versículo 5 al versículo 11. Colosenses 5, versículo 11. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Mis hermanos, la vida del cristiano se demuestra y se hace creíble por sus acciones y su forma de vivir. Observe los tres imperativos que el apóstol Pablo usó aquí en Colosenses capítulo 3, cuando él habla de la manera que debe de ser nuestra manera de vivir nuestra. Primeramente él dice: haced morir. Luego dice: dejad. Y luego dice: no mintáis. Estos imperativos se usan para anclar o para juntar grupos de ejemplos de conductas que no tienen lugar en la vida del creyente. El primer grupo enumera los vicios de la naturaleza terrenal que deben morir o debemos condenar a muerte. Note, mis hermanos, que aquí dice de que esta clase de conducta es la razón por la cual provocan la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, estas cosas no deben de existir en nuestra vida. Estas conductas no deben ser parte de la vida de un creyente. Note las palabras fuertes que el apóstol usa. El creyente debe ser decisivo en hacer morir estas conductas impías. Pero ¿cómo sucede esto? Posiblemente alguien esté preguntando. Bueno, la respuesta los encontramos en los versículos anteriores. En los versículos del 1 al 4 contienen la clave. A medida que nosotros, como cristianos, hacemos de Jesús nuestro Señor, porque recuerde que Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, sino que Él también es el Señor de nuestras vidas. Y cuando nosotros rendimos nuestros deseos a Él, entonces será más fácil dejar a un lado las cosas pecaminosas y centrarnos en las cosas piadosas. Así como dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es bueno, si hay virtud alguna en ella, en esto pensad. El segundo grupo de pecados incluye la expresión verbal y las emociones. El apóstol dice que al igual que una prenda de vestir que está sucia, nosotros debemos de despojarnos de estas cosas. Muchas veces cuando venimos nosotros del trabajo, venimos todos sucios, ¿verdad? Todos llenos de grasa y todos llenos de mugre. Entonces es natural que debemos de quitarnos esa ropa sucia para vestirnos de una ropa nueva. Y eso es precisamente lo que el apóstol está hablando en estos versículos. Que debemos de despojarnos de todas aquellas cosas sucias que nos contaminan.
Como creyentes, nosotros debemos de dejar estas cosas tales como la ira, el enojo, la calumnia, los chismes y las malas palabras que acompañan a tales pecados. Finalmente, nosotros como cristianos no debemos de mentir los unos a los otros. Nuestras palabras deben de ser sí, sí es sí, no, sí es no. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos una nueva vida y una nueva naturaleza que está arraigada, está cimentada en la verdad espiritual. El versículo 10 es clave aquí, cuando menciona que la nueva persona se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es un proceso continuo que debe de ocurrir en cada creyente. Es decir, desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, esa es nuestra nueva vida. Y desde ese momento en adelante, cada día, cada semana, cada mes, cada año, debemos de ir creciendo, debemos de ir mejorando, debemos de ir haciéndonos o convirtiéndonos en nuevas personas. Este es un proceso continuo que debe de ocurrir en todos y en cada uno de nosotros. Ahora, existe una pregunta. Podríamos preguntarnos que por qué el apóstol Pablo les está hablando de una manera tan fuerte a estos creyentes de la iglesia de Colosas. Déjeme decirle la razón por qué. La iglesia de Colosas y otras congregaciones que estaban alrededor luchaban contra una herejía llamada gnosticismo. Que esta herejía enseñaba grandes misterios y creían que habían misterios espirituales que solamente unos pocos elegidos podían conocer. Pero el apóstol Pablo declaró que todo el pueblo de Dios puede conocer la verdad espiritual, incluyendo el despojarse de las cosas viejas que nos contaminan, despojarnos del viejo hombre y ser renovados como criaturas nuevas en Cristo Jesús. Los gnósticos también enseñaban que las acciones realizadas en el cuerpo no tenían ninguna consecuencia moral, porque solamente importaba el aspecto espiritual de la persona. Sin embargo, el apóstol Pablo dejó muy en claro que el cristianismo afecta a la persona totalmente. Por lo tanto, mis hermanos, el consejo de la palabra es esta: que todo nuestro ser debe de estar consagrado al Señor. Todo nuestro ser debe de estar consagrado a nuestro Señor, porque Él espera y exige de nosotros que como cristianos, que como creyentes en Él, nosotros lo representamos de una manera digna. Amén. Porque somos creación suya y al mismo tiempo estamos portando su nombre. Entonces, mis hermanos, quiero aconsejarles que tratemos de vivir de una manera que le agrade a nuestro Dios. Que tratemos de vivir nuestra vida de una manera que ponga en alto el nombre de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar en estos momentos, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a vivir una vida que sea agradable para Él. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos una vez más, Señor, y te damos gracias, bendito Dios eterno, por el consejo de tu palabra, Señor, que tú, bendito Dios Padre, has, bendito Dios, depositado en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Padre bendito, Señor, es nuestro deseo, bendito de Dios, es nuestro anhelo, bendito Dios, Señor, el vivir, Señor, unas vidas que sean agradables para ti, Señor. En estos momentos, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, Señor, repose sobre nosotros, Señor, y que nos dé esa fuerza espiritual, que nos dé ese poder, Señor, que nos dé de tu gracia, bendito Dios Padre, para que podamos vivir una vida, Señor, que sea agradable para ti, Señor, que podamos
bendito Dios, exaltar tu nombre, bendito Dios Padre Santo, Señor. Que toda nuestra vida y todo nuestro ser, bendito Dios eterno, esté, bendito Dios, enfocada, bendito Dios Padre, en exaltar tu reino, bendito Dios, en proclamar tu reino, Señor. Que nuestra mente, Señor, y nuestra mirada, Señor, estén puestas, bendito Dios, Señor, en las cosas de arriba, Señor. Allá donde tú estás sentado, Señor, a la diestra de nuestro Padre, Señor. Ayúdanos, oh bendito Dios, Señor, a vivir para ti en este mundo, bendito Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Señor, a glorificarte y a exaltarte, Señor, con nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te exaltamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y nos vemos en la próxima edición. Adiós. Que el Señor me los bendiga. Hasta pronto.